Damos la bienvenida a una nueva tertulia de Zero Night en la que celebraremos el día más corto, hoy 21 de diciembre, que desde hace años se hace ese juego con la duración del día y la presencia del corto en las pantallas. Mi nombre es Jesús Hernández y desde hace años participo en un proyecto de unir cine y educación a través de la red social de cine y educación Cero en Conducta. En este curso escolar, en el que la situación de pandemia está poniendo en valor la importancia de la educación y de la cultura, y de cómo ambas deben pasar a ser tema prioritario de las agendas políticas en pactos de Estado para protegerlas de los devenires electorales de uno u otro sentido. El corto es la mejor herramienta para usar en el aula, tanto para asistir como espectadores que van formando su criterio y que se introducen en los códigos de alfabetización visual, como productores de mensajes que relaten la sociedad y los retos a los que se enfrenta el alumnado en este mundo del siglo XXI. Hoy llamaremos a las personas que nos dejarán su testimonio y su invitación a seguir conociendo este mundo tan apasionante del cortometraje que ofrece estos relatos breves con historias, ritmos, estéticas, miradas éticas, plurales y muy diversas. Mercedes, vamos a comenzar, si te parece, con el reciente Festival Iberoamericano de Cortometrajes de ABC. Buenos días, Jesús. Sí, vamos a empezar con los hermanos Fesser, con Javier y Guillermo, y con esa fundación Goma Espuma y con ayuda contra el hambre, porque el corto que nos acaban de regalar, El monstruo invisible, viene, yo creo que se va a convertir en un clásico como lo fue Vinta en su momento y que sigue de actualidad. Es un corto que queremos invitar a todo el mundo a que lo vea. Y además dejaremos una sorpresa para el final porque ya conecta, sin que lo supiéramos de antemano, con un proyecto que lleva mucho tiempo funcionando y que próximo a la Navidad tiene mucho que ver con la mesa, la alimentación y con esos desperdicios que tenemos. Eso lo dejaremos para el final. Para nosotros es un regalazo habernos encontrado con ese primer premio en el mismo festival que estábamos apoyando a Proyecto Guillén, ese proyecto que estamos haciendo ahora mismo con el corto documental, no el corto de ficción, y en ese corto lo que hacemos es nos cuidamos para cuidar a otros. Y cómo nos podemos cuidar en las aulas unos a otros, no solamente el maestro que sale ahí en el corto, que nos está dando una idea por dónde trabajar con un problema concreto, sino que el mismo problema está derivando ahora en muchas aulas donde el COVID ha aparecido en todas y tenemos otras maneras de enfocar la misma realidad. Los cortos nos ayudan a encontrar relatos breves, pero no por ellos carentes de todas las partes de un relato y no por ello carentes de mensajes que sirven para una sesión de clase. Así que si te parece, vamos a llamar a David, que es nuestro reciente ganador también de ese festival, solo que del premio del público, y que está como niño con zapatos nuevos porque es su ópera prima. Y claro, encontrarse de repente que en el Festival Iberoamericano se ha llevado el premio del público, para él es una gran satisfacción, que lo que quería era que su proyecto Guillén se viera y llegara y sirviera a gente. Así que vamos a preguntarle a David. David, buenos días. Me gustaría que nos contaras cómo te sientes después de este reciente premio, junto a los FESER que se han llevado el primer premio del jurado, y cómo crees que el corto nos podría ayudar a trabajar en el aula determinados aspectos que un largo nos ocupa mucho más tiempo que una sesión, y a veces por eso lo desechamos para trabajar el lenguaje audiovisual y los mensajes que nos transmitís unos buenos directores detrás de una cámara, con unas historias, con un equipo y con unas imágenes. Muy buenas, Jesús, muy buenas, Mercedes. Pues bueno, ganar este premio supone un reconocimiento no para mí como director, sino para el proyecto que hizo Javier. La verdad que hayamos ganado este premio del público significa que el documental está teniendo el éxito en las aulas, que es donde queríamos que realmente tuviera éxito este documental. Al final, este cortometraje o este documental se hizo para que, pues bueno, para lo que está sucediendo ahora, para que profesores lo puedan ver, lo puedan aplicar, puedan utilizarlo, para que familias igual que tengan
casos similares al que tenía Guillén puedan, pues sepan que existe este proyecto y que se puede utilizar. Entonces, en ese aspecto, el reconocimiento de este premio para nosotros ha sido increíble. O sea, nos sentimos satisfechos de que el propósito que teníamos cuando empezamos a hacerlo, pues vemos que está resultando y que está siendo todo un éxito. Bueno, creo que bueno, la pregunta de cómo aplica, o sea, de cómo se puede utilizar este proyecto en aulas o cualquier cortometraje en aulas, pues creo que es el mismo. Al final, el cine educativo, pues consiste en que pueda ayudar a la gente, ya no sea con este proyecto Guillén, sino con cualquier otro tipo de proyectos. Entonces, pues al igual que este documental habla sobre un proyecto educativo, no tiene por qué otro cortometraje que hable de otra cosa totalmente diferente, aplicándolo al aula, pues puede servir perfectamente. Entonces, hasta aquí mi reflexión. Un placer poder colaborar con vosotros como siempre y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un abrazo muy fuerte para ti, Jesús, y para ti, Mercedes, ¿vale? Un beso. Ahora damos paso a Chelo Loureiro, que colabora con los docentes de hace años y que en este día ofrece la posibilidad de ver y trabajar con os gigantes y con carne. ¿La llamas, Mercedes? Vale, vamos a llamarla. Buenos días, Chelo. Hola, buenos días. Mira, tú eres una clásica ya con nosotros, entonces les vamos a remitir a las otras entrevistas para que profundicen contigo, porque en el Día de la Animación y todo lo que tiene que ver con largo y corta animación, siempre eres un referente para el trabajo en el aula y podemos contar contigo. Pero esta vez lo que queremos es tu perfil de cortometraje y tu participación activa, porque eres una persona que no se está solamente haciendo su trabajo, sino que siempre estás en plataformas. Entonces es sorprendente porque hoy en el Día del Corto te encontramos en la plataforma del corto, te encontramos en la iniciativa de el Día Más Corto, en la que estamos apoyando hoy, pero también te encontramos en el perfil del corto que ayuda a pensar al adulto a través de la animación. Entonces, la vez anterior hablamos un poquito de carne, pero nos quedamos ahí porque era todavía como muy incipiente. Y ahora ya sabemos que llevas unos cuantos premios y que tienes una manera de buscar que se visibilice en diversas plataformas y en diversos sitios, y encima ha llegado a televisión y ha llegado en prime time, por fin, no en aquel estreno que se hizo anoche. Así que cuéntanos cómo va Carne, qué pasa con él y qué sentido tiene ese corto, que en duración es corto, pero el mensaje es muy grande. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, Mercedes, pero yo creo, es más, voy a corregirte porque no solamente quiero hacer pensar al adulto, quiero hacer pensar también a los niños, porque yo creo que los niños son seres pensantes que pueden y muy inteligentes además, y que incluso yo he aprendido muchísimo, te digo, a través de mis cortos y mis largos, porque obras que pensaban que iban dirigidas en teoría a un público adulto, pues resulta que fueron, no, siempre digo, no porque yo no, nada en mis obras hay que no pueda ser visto por un niño, sino porque además, porque probablemente son metáforas que un niño no puede captar, ¿no? Simplemente es el mensaje que es más para un adulto, pero de repente me encuentro con que los niños les encantan esas obras y probablemente esas metáforas que un adulto interpreta de una manera, un niño la interpreta de otra, pero les gusta y descubren cosas y su mirada me hace descubrir y aprender cosas que yo no había visto. Y eso es fantástico, absolutamente fantástico. Entonces, Carne realmente es un corto para todos los públicos. Quizá tiene alguna imagen que puede ser un pelín está hecha en un tono de humor, ¿no? En concreto hay una que ya sabes, Carne son 5 historias de 5 mujeres, es un documental, con lo cual las mujeres son reales, simplemente que hemos animado, hemos puesto sus voces contando, han sido entrevistas de más de 1 hora con cada una de ellas, y Camila Cater, la directora, que de verdad tiene un talento increíble, ha conseguido reducir
cada entrevista solo a 2 minutos. Cada historia son 2 minutos en la vida de una mujer a través de las diferentes edades. Una mujer de 20, de 30, 40, 60 y 80 años, ¿no? Y es una anécdota de ellas en relación con su cuerpo, que yo creo que cualquier mujer de cualquier parte del mundo nos sentimos identificadas, porque el cuerpo de la mujer siempre se ha visto, bueno, pues ¿qué te voy a contar, Mercedes, no? Se nos ha siempre criticado por nuestro cuerpo, hemos recibido, bueno, pues unas herencias tremendas de complejos sobre todo, ¿no? Porque la perfección, además, según los cánones en cada momento, ¿no? Y entonces aquí encontramos la primera historia, que es de una niña gorda, ¿no? Y su problema sobre todo agrandado porque su madre era dietista y para su madre era su fracaso, ¿no? Como dietista, esta niña. Después el segundo habla sobre la menstruación, la llegada de la menstruación en la pubertad. El tercero es una mujer trans y negra y lo que fue para ella, ¿no? Lo que significa ser una mujer mulata, que es el cuerpo del pecado, ¿no? Pero que solo se visibilizan en los carnavales en Brasil y en el resto del año no aparece en ningún sitio. La cuarta es una mujer en el climaterio, que esta es muy divertida, además nos encanta que el público se ríe cada vez que ella cuenta su historia, ¿no? Y aquí es donde hay una escena en donde efectivamente se cortan los testículos, ¿no? de alguien. Lo que pasa es que yo creo que eso es lo bueno de la animación, ¿no? Que en la animación y en plastilina, además, que es donde está en barro, que está esta historia animada, pues bueno, pues no es tan brutal, ¿no? Se toma como se sabe que es de broma. Y la quinta a mí es la que más me gusta porque también tengo que decir que cada historia se ha animado en una técnica diferente, porque cada historia demanda la técnica. Este era un corto que en principio iba a ser animado en 2D, en blanco y negro, y de repente cuando aparecieron las entrevistas y cuando se redujeron las entrevistas a lo que se iba a hacer, nos dimos cuenta que cada historia demandaba una técnica diferente. Y así se hizo. Y la última, que es a mí particularmente es la que me encanta, que es una mujer de 80 años, que fue un mito, es una actriz brasileña consagrada que triunfó siendo muy joven con una película que se titula Copacabana Mon Amour y ganó todos los premios habidos y por haber, era un icono de belleza. Y en la propia película, esta actriz, en el diálogo de la película, dice que ella tiene miedo a envejecer, ¿no? Y ella realmente se confiesa que tenía mucho miedo a envejecer siendo actriz y viviendo de su cuerpo, ¿no? Y nos hace un relato precioso de cómo se siente ahora en su cuerpo con 80 años, que todavía sigue creciendo, ¿no? Entonces a mí me parece que sí, la verdad es que es un corto muy redondo, muy bonito. Todo el mundo me pide más, decía, debería ser más largo. Eso es muy bueno. Yo creo que es bueno que queden con ganas de más, ¿no? Y bueno, pues yo creo que puede ser visto por todos los públicos porque los niños, ya te digo, son muy inteligentes y si no les interesa algo, pues ya lo desechan. Ya no hay que decir, no, esto es para tal edad o tal otra. Pero desde luego yo creo que es un corto para trabajar en las aulas sin duda. Pero lo has dejado perfecto, porque ya sabes que ese descubrimiento que hicimos con Osigante, que ya tenemos y que habla de emociones sin hablar, claro. Y que nos encontramos con niños pequeños, lo has dejado ideal, porque el 21 de diciembre empiezan estas navidades de pandemia de restas, que de 10, de 6, de 5, de no se sabe, de muchas horas en casa. Entonces vamos a animar a que lo descubran en familia, a que estos temas son perfectos porque son breves, no es que estás imponiendo en la familia un gran tiempo para ver algo que a lo mejor no termine de llamar la atención, pero sí es una excusa estupenda para dialogar y encontrar esos temas que siempre se han quedado tabúes o silenciados o invisibles y que, como bien dices, no la edad no, a veces no corresponde, ¿no? Esa manía que nos ha dado los libros para tal edad, la película para tal edad. Así que yo espero que les hayamos motivado y solo danos una pincelada de cuántos premios llevas ya y eso que has empezado hace poquito a lanzar el corto.
Bueno, la verdad es que llevamos en estos momentos más de 70 premios, más de 70. Es una locura, premios, porque yo siempre digo lo mismo, a versión española han llegado 900 cortos españoles, de los cuales han seleccionado 14. Estar ya en una selección en cualquier festival, tú sabes muy bien que ya es muy difícil, porque aquí han llegado 900, pero en festivales internacionales y en festivales, cuanto más importante sea el festival, pues llegan miles, miles de cortos, ¿no? A mí me parece que casi es como una lotería, ¿no? Que seleccionen. Y sí, llevamos más de 250 selecciones en festivales internacionales y 70 premios, con lo cual es un ratio también increíble. De cada 4 festivales en los que está, en uno gana. Y bueno, pues sí, todavía no ha acabado. Estamos ahora, como sabes, en la shortlist de los Goya. Vamos a estar luchando para ver si ahora en enero nos sorprende la nominación. Y estamos también en los Oscar, ¿no? Haciendo la carrera de los Oscar, que es muy complicada porque ahí sí que ya es una auténtica locura. Y además lo que tienen los Oscar es que competimos con los grandes estudios que pueden invertir una cantidad de dinero increíble en promocionarlos, ¿no? En que se vean, porque lo importante para que te voten es que el corto se tiene que ver, ¿no? Y los académicos a veces los cortos pues no los ven y de alguna manera hay que hacer actividades, promociones para que lo vean y esas promociones cuestan mucho. Y nosotros somos una pequeñísima productora, hacemos lo que podemos, pero bueno, ahí estamos. Ha ganado, lo que tenemos es que ha ganado festivales en que califican para los Oscar, con lo cual ya partimos de una muy buena situación, pero vamos a ver. Pues con este cierre no podemos dejarlo mejor. Cine español hecho por mujeres, contando temas de mujeres y que están en los Oscars. Así que muchísimas gracias por tu día más corto, la noche más larga, porque estamos esperando esa noche del Oscar, esa noche de los Goya y esas noches de alfombra roja en la que esperamos que sigáis paseando carne con tanto éxito como hasta ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Mercedes, lo que se impone ahora es llamar a alguien relacionado con esa gran iniciativa puesta a servicio de todos los docentes, como es Aula Corto del Ministerio de Cultura. Adelante, Mercedes. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, que le llamaremos ahora, vamos a recordar que llevamos años desde que se empezó y desde que empezamos con Susana en la Sierra en el Ministerio de Cultura, intentando que el cine y la educación tenga sentido en las aulas. Y nos parecía que el corto era la herramienta fundamental por la variedad, como hemos dicho antes en la presentación, pero también porque nos permite en una sesión de clase trabajar muchos aspectos, tener la obra completa, tener mucha más variedad y poder tener el activismo del alumno que va a consumir para luego producir. La pena que nos da siempre es que en España no nos creemos nuestras cosas ni hacemos buen uso de nuestros impuestos. Entonces, tener un servicio como Aula Corto que está ahí y que está disponible, nos parece que en estos años no ha tenido la suficiente visibilidad ni penetración social como para que esté mucho más impuesto en las aulas y en el devenir cotidiano de los planes de alfabetización. Y fue curioso porque hace muy poquito Eduardo Cardoso se puso en contacto con nosotros para pedirnos que colaboráramos en una entrada en el blog y claro, como que nos habían tocado la lotería, de repente poder hablar de esos planes de alfabetización, de sumar iniciativas y de volver a poner en valor el aula en corto y con la gran sorpresa de que por fin este año vuelven a retomar el día más corto. Entonces, como él tiene muchos perfiles y está en muchas plataformas y en muchos lugares del corto, pues dijimos, además del blog, ahora que surge esta iniciativa, vamos, creo que nadie mejor conociendo la realidad en el Círculo de Bellas Artes y que nos contará dando clase, habiendo estado detrás de la cámara y contando con equipo de cortos. Así que vamos a llamar a Eduardo Cardoso y que él nos ponga en valor toda esa serie de perfiles que reúne en una sola persona. Buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mercedes. ¿Qué tal? Muy bien, pues nada, cuéntanos quién eres en tus múltiples papeles y perfiles, porque eres una persona comprometida porque estás en muchas plataformas y además ahí dando de alguna manera el movimiento y el empuje. Sí,
Pues mira, de lo que has contado, si quieres puedo empezar por el comienzo. Mira, el día más corto lo organiza la coordinadora del cortometraje español y yo tuve la suerte de estar en la organización de la primera edición, que es algo que viene de Francia y de pronto unos cuantos que estábamos trabajando en la coordinadora del cortometraje español, pensamos que lo ideal sería traerlo a España, ¿no? Hemos estado varios años trabajando con ello. Ahora ya, evidentemente, los que estábamos en la coordinadora nos hemos dado, hemos dejado paso y hay una nueva junta directiva y un nuevo equipo que este año 2020 lo ha retomado, ¿no? Con lo cual es una alegría y bueno, pensamos que es algo que debería de quedarse siempre, ¿no? Más pequeñito, más grande, pero que el 21 de diciembre debería ser como el Día del Libro, como el Día Internacional del Teatro, ¿no? Es decir, que tuviera que fuera una fecha clave en la cultura española, ¿no? Yo creo que la coordinadora seguro que lo va a conseguir, ¿no? Y animamos a todos a que ese día 21 de diciembre, por supuesto, que consuman cortos. Se consuman cortos todo el año, pero que el 21 de diciembre, que es el día más corto del año, pues que consuman cortometrajes en el aula o bien en la familia. En cuanto a Aula Corto, pues sí, yo soy uno de los coordinadores, también pusimos en marcha el proyecto. Fue un proyecto que las 3 asociaciones del mundo del cortometraje, la Coordinadora del Cortometraje Español, la Plataforma de Nuevos Realizadores y la Asociación de Industria del Cortometraje, presentamos a Susana de la Sierra hace ya unos cuantos años. Todo empezó a funcionar. Susana de la Sierra dimitió, no pudo ejecutar el proyecto y luego fue Lorena la que ejecutó Aula Corto y comenzamos en 2016. Actualmente hay 9.000 profesores que están dados de alta en la plataforma. Unos lo usarán más, otros lo usarán menos, pero son 9.000 docentes de toda España los que están trabajando con Aula Corto. Y ahora mismo hay 60 cortometrajes y 60 guías didácticas. Decir que son cortometrajes, porque a veces nos escriben gente, queremos meter ahí nuestro corto. Son cortometrajes que tienen que ser profesionales, eso quiere decir que tienen que estar calificados por edades por el ministerio. No hay más remedio, ¿no? Porque tienen que estar por edades, si no, no pueden estar en aula corto. Y que son 60 cortometrajes que están, bueno, pues que se ha decidido que integren el catálogo pues por muchas cuestiones, ¿no? Por temática, y luego las guías didácticas trabajan valores y alfabetización audiovisual, ¿no? El catálogo esperamos que siga creciendo y que Aula Corto, bueno, también hay que decir que es una forma legal y es una forma ordenada de conseguir cortometrajes, ¿no? Sobre todo decimos lo de legal porque cada uno de los productores de los cortometrajes recibe una remuneración por estar en el catálogo. Poco, porque todos cobramos poco en Aula Corto, pero por lo menos hay una remuneración, ¿no? Y que es gratuito para el docente. Cualquier docente se puede apuntar y darse de alta. Y que los que no son docentes no pueden apuntarse. Es decir, si no te das de alta con el correo, con el email de tu centro educativo o de tu junta, o sea, la plataforma no admite Yahoo, Hotmail, MSN, etcétera, ¿no? O sea, no está abierto al público, ni siquiera por ejemplo, para profesores de universidad. Solo es primaria, secundaria, bachillerato y FP, ¿no? Entonces, bueno, pues aulacorto.com es la plataforma educativa del Ministerio de Cultura que está financiada por el ICA. Y lo tercero que me hablabas de mis clases en el Círculo de Bellas Artes, pues son clases que llevo desde 2004 impartiendo talleres infantiles y juveniles todos los fines de semana. Así que llevo 16 años trabajando todos los fines de semana. O sea, que es una cosa a la que ya estoy acostumbrado y me encanta, ¿no? Y yo quería decir cuando se lleva el corto al aula, ¿no? Porque evidentemente los trabajos que los chicos realizan en cualquier lugar son cortometrajes, en cualquier curso. Alguien puede hacer un largo con chicos de 16 o 17 años o con chicos de 9, pero es una aventura, es una odisea, ¿no? Entonces todos los primeros trabajos son cortometrajes, ¿no? Y yo quería romper una lanza en favor de las actividades extraescolares, ¿no? No solamente como esta en el Círculo de Bellas Artes, que es ajena a lo mejor a un centro educativo, sino en los centros educativos también, ¿no? Quiero decir que muchas veces cuando hablamos de llevar el cine a las aulas, evidentemente ojalá fuera arreglado y ojalá estuviera en el currículum, ¿no? Pero ya que vemos que eso va a ser muy complicado, ¿no? A pesar de los intentos en el que se pues, está Mercedes con aquello que publicó, ese documento que publicó la academia,
pero parece que por desgracia eso es muy complicado. Entonces, yo quiero romper una lanza a favor porque hay algo que no depende de las leyes ni depende de ningún currículum, que son las actividades extraescolares en los centros, ¿no? Entonces, por mi experiencia, yo sé que el cine está muy poco presente en las actividades extraescolares de los colegios e institutos. Y yo creo que eso depende más de la voluntad de los centros, ¿no? Entonces yo siempre digo ese mensaje. Por supuesto que hay que tener una actividad extraescolar que sean los deportes, que sea también robótica, que sea también, hay teatro, que el teatro está más implementado, ¿no? Pero también el cine, también el cine. Entonces a mí me ha ocurrido de ir a colegios, a institutos, en los que el arte está muy presente y de pronto se han dado cuenta que no habían contado con el cine. Quizá porque les parezca muy complicado, ¿no? Cuando no tiene me parece mucho más complicado tocar el instrumento, tocar un oboe, que grabar y darle al rec con un móvil o con una cámara, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que quiero es decirle a los centros educativos que podrían preocuparse de que el cine estuviera en sus actividades extraescolares, lo mismo que es el teatro, la robótica, el inglés o el judo, ¿no? Y que eso es una cuestión de voluntad de los centros, que sí que solamente lo van a disfrutar a lo mejor pocos chicos, no van a estar en el currículum, pero bueno, yo creo que es importante. Por supuesto, en el Círculo de Bellas Artes, aquí en Madrid, tenemos estos cursos y que, bueno, que animo a que todo el mundo vea los programas y los talleres que hacemos trimestrales, ¿no? Y seguro que en toda España hay asociaciones y colectivos que imparten talleres extraescolares, tanto en los centros educativos como en otros lugares. Entonces, bueno, pues animar a los padres también y a las madres a que se acerquen a estas actividades y que animen a los centros educativos para que incorporen el cine y el audiovisual como actividad extraescolar. Perfecto, nos has dado la parte escolar, que esperemos que en enero empecemos a retomar de nuevo todos juntos, pero este año el día de corto llega en un momento muy especial y entonces queremos hacer una llamada diferente. El 21 de diciembre empiezan esas vacaciones sorpresa, cajita de sorpresa, donde es seguro que todos vamos a estar mucho en casa, donde es seguro que más o menos, pero el círculo familiar conviviente sí que va a estar mucho en casa. Entonces queremos animar a eso, a que se vean cortos, porque si eres profesor te puedes apuntar ya y puedes empezar a ver, pero en la plataforma Filmin, en las plataformas habituales que tenemos contratadas, tenemos mucho corto para ver y de hecho muchos de los que tenéis ahí están en otras plataformas que se pueden visionar. Y queremos invitar a las familias a que empiecen a hacer ese juego de hacer cineclub en familia con el corto. Es un momentito breve que da lugar a mucha conversación, que da lugar a hablar en cosas y que da lugar a descubrir esa necesidad que tú has dicho, porque los ayuntamientos, las asociaciones, entidades, ONGs podrían empezar a descubrir que además de lo que tú has dicho, el fútbol o el inglés o la robótica, que da mucho juego también para el cine, pero esas otras que están como instauradas y que si no se hacen parece que es que falta algo, el lenguaje audiovisual es nuestro gran compañero en la pandemia. Entonces, hagámoslo de manera diferente. Así que invitamos a todas las familias a que vean vuestros cortos. Esto te iba a decir, Mercedes, yo le diría a los padres y a las madres que no solamente yo, sino muchísima gente del mundo del cine, yo cuando hago esa lista, ¿no? Ahora llega a final de año, las mejores películas del año. En mi lista hay más cortometrajes que largometrajes españoles. O sea, el largometraje me parece estupendo, hay excelentes películas, pero en mi lista de las 10 películas, porque un cortometraje es una película, hay más cortos que largos, porque creo que la situación del cortometraje español es muchísimo en calidad, muchísimo mejor que el largometraje. Entonces yo animo a las familias a que se acerquen sin ningún tipo de miedo, porque lo que van a ver ahí es posible que se lleven una grata sorpresa con cortometrajes, no solamente los que están nominados a los Goya y ganan los festivales, sino los que están también por detrás y se van a llevar sorpresas y van además a comprobar que sus hijos y sus hijas, ya sean niños o adolescentes, se sienten más cercanos a ese lenguaje, como tú has dicho en la introducción, que seguramente al lenguaje de una película de 90 minutos, que también la van a disfrutar, por supuesto, pero una peliculita de 15 o 20 minutos de pronto
la van a disfrutar de otra manera, van a estar más cercanos a ellos y va a abrir por lo menos un debate en la familia. Y ya si veis 3 o 4 cortos y estáis ahí una horita, pues eso es una tarde estupenda. Bueno, pues dejamos los deberes planteados para ti. Aunque vayamos de vacaciones, queremos ver tu lista en Twitter, en Cine y Educación, con tus 10 mejores cortos del año y así emplazaremos a las familias para que no tengan que hacer grandes búsquedas. Tú nos das ya la referencia de que te busquen y encontraremos allí tus 10 cortos. Pues por nuestra parte, muchísimas gracias con colaborar en este día y bueno, a ver qué conseguimos que nos escuchen los políticos. Y feliz día del corto, que además yo creo que lo que se puede instaurar es que realmente la Navidad no empieza ni con el encendido, ni empieza con la lotería. La Navidad comienza con el día más corto, el 21 de diciembre. Muy bien. Ahora vamos a conectar con el director de un corto que acabamos de estrenar en las aulas de nuestro instituto, en el María Pérez Trujillo, en el Puerto de la Cruz, y también en otras aulas con motivo de la Semana Europea de la Robótica. Es un cortometraje que nos ha llegado mucho, que le ha encantado a todos los alumnos que lo han visto y a todo el profesorado. Es un corto que aparte está muy bien realizado, muy bien interpretado y muy bien dirigido, pues también toca temas candentes de actualidad de una manera que nos ha impresionado y nos gusta mucho, porque trata todo el tema del futuro de la cuarta revolución industrial en la que ya estamos inmersos sin ser plenamente conscientes, y lo hace de una manera indirecta, simplemente sugiriéndonos y tratando temas totalmente candentes, ¿no? Cómo va a ser la relación de nosotros las personas con todo este mundo de la inteligencia artificial, y cómo la soft skill, cómo todas aquellas cualidades que nos hacen humanos van a tomar más importancia y las máquinas se van a dedicar un poco más a resolvernos problemas de mucha utilidad siempre y cuando se utilicen en función del bien común, pero que a la vez nos van a permitir eso, desarrollar facetas humanas y centrarnos en esas cuestiones que no pueden hacer hoy por hoy las máquinas, aunque también lo están intentando. Pues nada, conectaremos para ello con el director del cortometraje, Grojo. Mercedes, ¿lo llamas? Sí, le llamo y buenos días, Eduardo, pero ya no eres Eduardo, eres Grojo, que es como te gusta ser conocido. Y te llamamos hoy, y que ya te llamamos hace muy poquito, precisamente para el estreno del corto, y tuvimos una tertulia muy interesante contigo que podrán ver porque lo pondremos en el hilo de Twitter. Nos gustaría tener varios perfiles contigo. Primero, ¿qué te supone el corto en tu vida? Que está claro que ha llamado mucho la atención, pero luego tienes un perfil activo, no te quedas quieto cuando ves una realidad que el corto todavía no ha penetrado lo suficiente en la sociedad o que no se apoya o que no estás teniendo el lugar que debe tener o que crees tú que debe tener. Te metes en plataformas y eres activo en esa reivindicación. Y luego como padre, porque como padre yo creo que nos has descubierto muchas facetas y una faceta muy interesante también que es la de literatura infantil, que aunque no la toquemos hoy en profundidad, pero sí que nos da un perfil de quién está detrás de tu pantalla. Así que nos gustaría primero que empezaras hablándonos un poco qué ha supuesto el corto en tu vida, por qué decides apostar por esa forma de lenguaje audiovisual, por qué crees que sería oportuno en las aulas y luego ya cuando termine esa parte ya te toco yo un poco la parte familiar, que vamos a dar ahí una vuelta. Así que cuéntanos en ese perfil del corto, de activo, de qué hacer. Bueno, hola a todos, estoy encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Para mí el corto es la herramienta con la que aprendí a hacer cine hace 25 años. Yo empecé haciendo cortos, pues un poco como todo el mundo, que empiezas pidiendo favores a la gente, te rodeas de mucha gente como tú, que también quiere hacer cortos y que todo el mundo trabajamos al final en una misma dirección, hacemos un equipo. Es decir, lo bueno de un corto es que cuando hay un problema, todo el mundo intenta resolver ese problema, independientemente del equipo al que pertenezca. Y eso es la filosofía familiar que a mí me gusta más del mundo del corto. Por eso siempre que puedo vuelvo al corto, porque es una sensación muy cómoda, insisto, muy familiar, donde todo el mundo trabaja unido. Luego en el mundo profesional yo he hecho mucha publicidad, he hecho cine largo también. Luego ahí es diferente, porque ahí cada departamento tiene bastantes problemas como para ocuparse de los problemas ajenos. Sin embargo, en un corto todo el mundo va ya insisto, todo el mundo va a una. Entonces, para mí el corto ha supuesto siempre
un momento, insisto, al principio fue mucho de aprendizaje, pero poco a poco siempre ha sido como una especie de isla en la que puedes contar lo que quieres sin tener los típicos problemas profesionales que tienes que cumplir delante de un cliente o delante de... Aquí haces lo que quieres, porque quieres, con la gente que quieres, y al final todo el mundo sigue trabajando gratis, porque al final el mundo del corto es así de... A ver, no todo el mundo trabaja gratis, eso es cierto, hay departamentos que siempre van a cobrar, pero al final es todo mucho más familiar, vuelvo a repetirlo, insisto, es lo más bonito del corto es el concepto de grupo, y por eso me gusta siempre volver al corto. Y a lo largo de los años he repetido una y otra vez, claro, y seguiré haciendo cortos toda mi vida. ¿Y por qué estás en plataformas que agrupan a gente que estáis haciendo corto? ¿Qué queréis reivindicar o qué queréis decir o qué mensaje queréis mandar? Bueno, es cierto que el cortometraje siempre ha sido un poco la oveja negra del cine, porque antiguamente se ponían cortos delante de las películas. Te hablo de hace muchísimos años. Luego eso se fue aparcando, los cortometrajes solo se podían ver en festivales de cine, y es una lástima porque hay cortos que están muy bien y que es interesante que la gente conozca. Pero ahora mismo lo bueno de Internet es que te permite viralizar películas cortitas que la gente puede en un momento dado compartir. Pero las plataformas son un apoyo también justamente para que hagamos presión como conjunto de cara a que haya más visibilidad. Entonces, cuando, por ejemplo, tú me llamaste para lo de la Semana de la Robótica, claro, a mí me pareció genial porque yo tenía en ese momento un corto que no quería únicamente que participase en festivales. Ha estado en festivales como Sitges o Cora Baira Fantasporto, es decir, tenía un nicho muy de cine fantástico, pero mi idea era que sirviese un poco más para el debate justamente sobre lo que ha dicho Jesús al principio, que es hablar de las nuevas tecnologías, de cómo el ser humano se enfrenta a esta cuarta revolución industrial, cómo nos estamos viendo muchas veces superados por todo lo que sucede, y yo quería que el corto sirviese un poco de excusa para debatir, para hacernos preguntas, porque creo que nos hace falta hacernos muchas preguntas y que por el ritmo al que estamos acostumbrados no nos da tiempo a parar y a pensar bien lo que queremos, lo que está sucediendo. Entonces, la plataforma, cuando tú me llamaste para Hispanrock, yo dije, qué mejor momento, y además qué mejor público que el público joven para justamente debatir sobre algo que nos está afectando a todos y que los jóvenes son justamente los que lo pueden canalizar mejor. Porque nosotros ya estamos muy mayores, entonces ya lo que nos entre ya... Pues, pero los chavales tienen ahora la oportunidad de convertir este mundo en algo revolucionario, algo fantástico y nuevo. Pues ahí es donde vamos a enganchar ahora la última parte de tu intervención. Tú lo has dicho, necesitamos tiempo, tranquilidad, momentos cortos de debate, de hablar. Pero ¿qué te parece si empezamos a animar a que el corto sea el gran protagonista de estas Navidades? Porque tenemos en muchas plataformas, en muchos lugares, en la plataforma ahora que ha reunido todo el programa del día más corto va a tener una difusión, va a tener una programación, con lo cual ya tienes filtrado. El acuerdo con Filmin que tenemos con docentes, Filmin tiene una selección de cortos maravillosa, hay muchos lugares donde se puede ver corto. ¿Qué pasaría y qué crees tú que aporta en ese cineforum de sofá y mantita en casa? ¿Qué podríamos hacer y qué podríamos hacer con esa inteligencia artificial que nos conecta? Tú estás en casa, pero a lo mejor tu hermano está en otra parte del mundo y también podrías estar comentando, ¿no? Una vez que hemos hecho una programación familiar de cortos, por ejemplo. A ver, ¿qué sugieres? ¿Por qué crees que es importante? Yo me voy a decir una cosa. Ahora mismo, incluso en las plataformas grandes, se está empezando a hablar de hacer formatos muy cortos, series a lo mejor de 10 minutos, porque ahora mismo se han dado cuenta de que el público joven consume mucho justamente a través de los móviles, de las tablets. Es decir, que ahora como una película entera o una serie de una hora a lo mejor en la tablet te cuesta más, pero sin embargo los chavales están acostumbrados a ver ya todos los formatos, o sea, ver las cosas en sus pequeños aparatos, y cuanto más cortito sea la duración pues en este caso un corto, pues más facilidad tienen también para verlo, compartirlo, comentarlo. Entonces es verdad que el formato corto cada vez tiene más éxito y cada vez hay más espacios y más plataformas y más núcleos donde poder compartir y ver. Entonces, si existe también la posibilidad de hacerte un menú, pues como una playlist de Spotify de tus cortos, pues a lo mejor también es interesante que la gente pueda compartir esas películas y mandárselas los unos a los otros. Estaría genial.
¿Y crees que serviría para el diálogo de generaciones, para poder ver en familia realmente padres, hijos, hermanos, tíos, unas veces en la misma casa, otras veces en casas distintas, pero poder comentar, por ejemplo, con tu corto, que da tanto para hablar, porque además ya ves la cara de Jesús, de lo que lo han disfrutado en su centro, que se le nota? Quiero decir que ese debate lo tenemos todos, el de la inteligencia artificial. Entonces, ¿crees que podría ser un momento interesante para ese debate en familia? Yo creo que sí. Pues yo creo que sí, además justamente el formato corto da pie a que haya más tiempo luego para debatir. Porque si ves una película de 2 horas, luego lo que quieres es ir a merendar. En cambio, si ves una cosa de 15 minutos, pues te da también juego para que luego puedas charlar y comentar. Entonces, yo creo que es, claro, el corto tiene también esas ventajas, que te da pie a hacer muchas más cosas alrededor. Yo creo que vivimos un momento donde la creatividad, y como hemos estado todos confinados tanto tiempo, hemos tenido que reinventar nuestro ocio y nuestro tiempo libre y nuestras horas enclaustrados para poder hacer cosas diferentes. Y creo que todo esto son excusas para volver a pensar en cómo entretener nuestro tiempo. Bueno, pues te vamos a poner deberes como le hemos puesto hace un ratito a Edu Cardoso, que él ha dicho que todos los años, cuando sale la lista de las 10 películas, él hace siempre una selección también de los mejores cortos del año. Ahora empieza todo el mundo a hablar de largos y las mejores 20 películas, las mejores 10 películas, se habla del largo pero no del corto. Te invitamos a que nos pases una selección de cortos que tú creas que no son de este año, sino de cualquier momento, que serían buenos para esta idea, para ver en familia, para que puedan los padres tener una selección que saben que más o menos van a acertar en ese debate de palomitas rápido, donde se pueda pasar unas navidades diferentes. Me das tiempo, ¿no?, para pensar la lista. Te doy, claro, te doy, tienes todavía unos días, pero sí que te agradeceremos que nos pases, por un lado, esa recomendación de Navidades, y nosotros te traemos el regalo anticipado de la carta a los Reyes Magos, que es que en enero volveremos de nuevo a coger tu corto, porque habrá solamente sido el preestreno, ha sido finales de noviembre, estábamos en una época muy difícil, que te lo puede decir Jesús como director, lo difícil que es ahora pasar cualquier cosa, y volveremos con ello y te volveremos a llamar, pero ya por el tema de conversaciones con un mono, que no está nada mal, que la gente lo pueda ver y que pueda conocer. Así que muchísimas gracias y te esperamos en el segundo trimestre. Genial, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. En este recorrido por el trabajo en cine y educación con el corto en las aulas, no podíamos dejar de llamar a Fernando Bonelli con su corto La Tierra llamando a Ana, un corto que recomiendo especialmente porque he tenido la fortuna de verlo en un festival de cortos, esos festivales que también hacen a lo largo de la geografía española y mundial, para promocionar verdaderas obras. El corto tiene valor en sí mismo, como obra de arte, y hay verdaderas maravillas en este mundo del corto que nos apasiona tanto, y este en concreto, como decía, por experiencia sé que llega mucho el mensaje a la gente porque hizo vibrar a una sala entera de un cine de los antiguos reconvertido en centro cultural, donde cerca de 1000 personas o 1000 personas que tenía la capacidad de aforo, pues les impactó mucho y hizo vibrar los corazones y, como digo, llegar ese mensaje. Este corto también va en la línea de apoyar la alfabetización audiovisual, que comenzó montando historias como las inmejorables fotografías de Chuca Pereira. ¿Lo llamas, Mercedes? Pues le llamo, porque además he tenido la suerte de conversar con él en academia en una entrevista larga que pondremos en el hilo. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Mira, te llamamos hoy porque tu personaje, ya lo tenemos claro, tu personaje persona en una entrevista más larga que pondremos en el hilo para el que te quiera conocer más. Pero hoy te llamamos porque nos ha hecho compartir contigo la magia y la emoción del equipo y de sentirnos parte de tu equipo con tan cantidad de premios. ¿Cuántos premios tienes ya recogido el corte de La Tierra llamando a Ana? Pues no lo sé, sé que tenemos más de 100, lo cual es una maravilla y es una fortuna. Debemos tener unos 110, 115, porque sigue girando en festivales el cortometraje, casi todos son online a día de hoy los festivales, pero bueno, siguen llegando algunos y bueno, pues eso es fruto del equipo, eso sí es verdad. Y me gustaría que contaras un poco cómo haces ese equipo
Y además hay una parte que ya la desvelamos después en la otra, cuando la música, pero ¿por qué se fía la gente tanto de ti? Porque además es que metiste en un equipo a una gente de un nivel y de una talla impresionante y seguís todavía compartiendo fotos por Facebook y todo donde la palabra equipo sale continuamente. ¿Qué es lo que creó aquella magia? ¿Qué es lo que hizo que esa fotografía de Chuca revele tanta emoción y tanto cuidado en mimar las expresiones y que relaten esas fotografías? ¿Qué crees tú que fue el truco para ese equipazo? No lo sé, o sea, no sé de dónde nacen los equipos, o sea, nacen, yo qué sé, de hecho, yo no conocía a parte del equipo, a gran parte, porque cambió bastante del primer corto a este segundo, pero al final es la historia y supongo que también es como un poco, pues como te pasa a ti, Mercedes, ¿no? Que es también la energía desde donde cuentas las cosas, porque también en un principio el corto, que es una discusión, no es mucho más, pero tiene mucho más profundidad y se trataba de darle ese enfoque. Y quizás lo que les atrajo mucho al equipo era eso y sobre todo desde dónde lo cuentas. Yo creo que eso es algo que es la motivación, ¿no? Que tiene cada uno. Desde ahí es donde puedes hacer que el equipo se enrole. Y ahora yo te hago una pregunta trampa. Eso se hizo sin pandemia, sin COVID y sin confinamientos y sin estar en casa. ¿Crees que cobra una nueva mirada en este tiempo que hemos pasado confinados y que vamos a pasar ahora en vacaciones de Navidad metidos mucho tiempo en casa? ¿Tu corto tiene algo que decir ahí? Hombre, mi corto la base es la comunicación. Indudablemente tiene mucho que ver y tiene mucho de observar y de mirar al otro y de prestar atención y de estar tranquilitos. Y es un poquito sin ser crítica, pero yo siempre juego con esta historia de que vamos muy deprisa, vivimos muy deprisa y si algo nos ha permitido la pandemia, con todo lo malo que ha traído, es el parar, el observar y el cuidar un poquito más y valorar un poquito lo que tenemos alrededor. O sea que por ahí entiendo que sí suma. Yo creo que no solo suma, sino que apoya muchísimo más la reflexión que necesitamos ahora en el tiempo que viene, porque el que pasó nos pilló desprevenidos, pero el que viene de Navidad es nuestra decisión y entonces ahí va a haber mucho que comunicar y que incomunicar y mucha puerta cerrada. Entonces yo creo que es un corto, vamos, imprescindible si queremos reflexionar y cambiar un poco nuestra dinámica diaria. Entonces, en esa dinámica diaria no podías faltar tú para que nos aconsejes qué tenemos que hacer en familia. A ver, ¿tú qué crees que podría ser la parte del corto? ¿Qué se te ocurre que podríamos recomendarle a toda la gente que se va a quedar en casa y decirle, mira, está muy bien ver series, nos hemos inflado a ver series, seguiremos viendo series, pero ¿qué puede aportar el corto? ¿Tú crees que se podrían hacer las quedadas tras pantallas a través del corto? ¿Podríamos estar viendo los mismos cortos o hacernos una programación familiar de amigos, de quedadas de corto y empezar a hablar de otra manera? Porque los tiempos cortitos de un corto nos permiten mucho más para el diálogo que una película o que una serie, que nos lleva más tiempo y que acabamos más cansados. Y a lo mejor el cine y palomita lo podemos hacer incluso casi a la vez. ¿Tú qué crees que podría aportar el corto en esa incomunicación para cambiarla en comunicación? Claro, el corto eso es una forma más de lenguaje audiovisual, con lo cual evidentemente suma mucho para... El corto lo que te permite es en un breve espacio de tiempo puedes ver distintos tipos de corto, distintos tipos de trabajo, distintas interpretaciones. El largo es maravilloso, las series son maravillosas y más a día de hoy. O sea, los trabajos que se hacen son espectaculares y el corto es uno más. Ahora, el corto lo que tiene es una duración más concreta, o sea, quizá a día de hoy la serie está muy en boga porque tiene una duración más limitada que un largo y te permite ver tal, pero si tiene una continuidad. Un corto son historias concretas, es hermoso, yo creo que de hecho para compartirlo y para verlo en grupo y sobre todo te permite también ver inquietudes del mundo alrededor que tiene gente a día de hoy y de todo el mundo, porque además el corto es muy accesible, si lo buscas y es fácil encontrarlo y te va a dar una visión muy general de todo. Entonces sí creo que, vamos, me parece una idea muy interesante, la verdad. Entonces, ¿te parece que pasemos la voz, tú por tu lado, yo por el mío, a invitar a la gente que estas familiares, o sea, estas navidades familiares se consuma corto, pero corto forum, que nos dé lugar a poder hablar, a poder decir, a poder comentar, porque yo creo que la magia del audiovisual siempre es verlo en compañía y poder hablar, ¿no? De la historia, de lo que ahí pasa, de lo que es la parte bonita, yo creo, ¿no?
Claro, y de hecho, uno rueda, yo siempre esto lo digo cuando nos han dado algún premio de público, uno rueda para el público, para el espectador, o sea, ruedas porque necesitas sacar algo que llevas dentro, pero lo que quieres es mover algo dentro de la persona que lo recibe. Y se trata de eso, o sea, a mí lo que me fascina es estar en la sala y oír un quejidico, oír un suspiro, oír un tal, y luego ver que la gente lo comenta. Claro, para eso ruedas, para eso montas una obra de teatro, para eso haces una película, para eso ruedas un corto. Ujú. Entonces, vamos a ponerte deberes como a los anteriores. ¿Nos harías una selección de 10 cortos, más o menos? No hay prisa, como le hemos dicho a Sí, Rojo, sin claro. prisa. 10 cortos que la gente podría tener ya seleccionados para ver estas vacaciones, irse haciendo su programación familiar, de amigos, de quedadas, donde tengan más tiempo para hablar porque han consumido menos tiempo en ver una historia completa, que es la magia del corto, o en ver la tuya, ¿no? Donde a lo mejor no hace falta la palabra o donde lo que hace falta es una buena música. Entonces, solamente para cerrar, muy musical, déjanos esa explicación, pero la cortita de cómo haces tú lo de la música de tu corto que me encanta. O sea, luego ya contaremos cómo se fía el autor, pero ¿qué es lo que haces tú con la música sin saber música y compones la música? O sea, el proceso, imagino, ¿no? Que Sí, hago el con proceso Juana. este que nos comentas siempre, que es que es muy chocante y yo creo que hay que cerrar ahí para que la gente vea que tenemos que hacer cosas que no esperábamos hacer. No, porque yo, o sea, yo no sé música, ¿sí? Yo llevo la música dentro porque siempre en mi casa ha habido música. Entonces, a mí la música, pero nos pasa a todos. Yo siempre digo esto, que igual que todos somos capaces de escribir una historia, luego habrá que afinarla y trabajarla mucho para que sea un guión bueno. Con la música a mí me nacen melodías dentro todo el rato, lo cual es bastante locura, pero es maravilloso porque estoy todo el rato oyendo músicas y yo luego lo que hago es sentarme con alguien que sabe de música, que sabe llevar eso un pentagrama y tarareo. Ya está, y se la canto y eso sí, voy línea a línea porque la cabeza va muy deprisa, mi cabeza, entonces tengo el violín 1, violín 2, el oboe, la trompa y le voy cantando cada melodía. Y ese es el proceso. Y luego hay que encontrar al que se fía, que encima es un Claro, músico que buenísimo eso es lo maravilloso, que y tener la congenia confianza del otro. contigo. Claro, Ajá. tener la confianza del otro, de escuchar, que de eso va este corto, de tener la escucha, tener la confianza, pasarlo, mirarte a veces raro como esto no va a funcionar, decirle tú fíjate. Y de repente cuando todo empasta es como, tío, pero ¿y esto? Y digo, bueno, pero claro, él luego lo tiene que afinar, cuidado. O sea, el trabajo suyo es muy delicado porque lo mío en mi cabeza suena porque ya está todo perfecto, pero es que no es verdad. En la realidad luego él tiene que hacer su trabajito, ¿no? De profesional, para que suene bien. Esa era la parte que queríamos dejar porque igual que ha habido levadura, igual que ha habido muchas manualidades, ¿por qué no puede haber música? ¿Por qué no puede haber un audiovisual? ¿Y por qué no puede haber un buen consumo de obras cortas, que son obras mágicas, que nos pueden llevar a mover emociones y a mover habilidades familiares, habilidades con amigos, habilidades de contar historias para cambiar el mundo? Entonces, yo sí que recomendaré que cuando tengan un problema realmente que no sepan por dónde tirar, sí que te busquen a ti en tu otra faceta, porque déjalos ya sorprendidos del todo. ¿Cuál es realmente tu faceta laboral? Pues yo realmente, mi trabajo principal, yo soy abogado, soy asesor fiscal, jurídico, laboral, pero bueno, hago mil cosas, ¿no? Porque a día de hoy estoy también como director de producción del Teatro Español, hago muchos trabajos, pero principalmente sí, yo soy de formación, soy abogado. Es que esa es la que queríamos romper, para que la gente vea que no estás juzgado ni premeditado, ni tienes un camino cerrado cuando empieces a estudiar algo. La vida es muy amplia y las aficiones forman parte también de tu quehacer cotidiano si tú las puedes integrar. Entonces, ese mensaje queríamos dejarlo porque es un mensaje corto. Soy abogado, pero mira todo lo que hago, mira dónde estoy en el teatro, mira dónde estoy. Y darte las gracias y decirte que por tu parte tienes deberes, pero nosotros también tenemos los tuyos. Volveremos en el segundo y tercer trimestre a ofrecer el gran acuerdo que tenemos contigo para que se pueda ver en las aulas tu corto, con todo tipo de legalidad, con comunicación pública, solo devolviendo lo que se hace en ellos. Igual que la magia que vio Jesús en esa sala cuando antes se podían llenar 1000 personas y vio cómo realmente funcionaba tu corto, ahora lo veremos a través de pantallas. La inteligencia artificial en plano humano. Así que muchas gracias por tu colaboración. Muchas gracias a vosotros. Bueno, gracias. Claro. Bueno, Mercedes.
Ahora nos va a traer a unas voces muy especiales, necesarias y que aportan muchísimo al cine y al cortometraje español. Y son fundamentales para entender el mundo del cine y sobre todo para tener un mundo bastante mejor. ¿A quién nos vas a presentar ahora, Mercedes? Pues hoy vamos, cómo no, a llamar a Cima, porque, como decimos siempre, el mundo tiene que tener las miradas de hombres y de mujeres para género-persona. Y la mujer culturalmente lleva mucho tiempo sin contar su relato. Como decía San Pedro, si las mujeres hablaran, a lo mejor conocíamos otra sociedad diferente y otra historia distinta. Entonces siempre nos gusta contar con Cima y en esta ocasión tenemos que contar con Cima Corto. Cima en corto, ¿quién es el Cima en corto? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? Yo soy una mandada. Llamé a Niven Maroto y le dije, a ver, ¿quién tienes encima que nos puede hablar de corto? Y me dijo, te voy a presentar a la persona. Así que empieza presentándote, quién eres y nos cuentas un poco qué haces encima. Bueno, yo soy Irene Cardona, soy directora, guionista, docente también y también programadora finalmente. Encima, en la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales organizamos desde hace ya 5 años una muestra de cortometrajes, que es esta Cima en Corto. Cima en Corto lo que pretende es mostrar al público en general el trabajo de las mujeres cineastas en el ámbito del cortometraje, crear un encuentro personal entre cineastas y público también, entre nosotras también para crear sinergias y apoyarnos mutuamente y muy especialmente fomentar un debate sobre el audiovisual desde una perspectiva feminista, ¿no? El poder tener un espacio para hablar desde esa perspectiva partiendo de diferentes películas que mostramos. Cima en Corto se celebra una vez al mes en la Cineteca de Madrid, estamos siempre el último miércoles de cada mes, así que ahí está todo el mundo invitado a participar. Y una cosa que considero muy importante en este proyecto es que cada semana, cada mes, cada sesión está dedicada a un tema, a un formato, a un género. Es decir, que nosotros no hablamos de cine de mujeres como si fuera un único género, un único estilo, ¿no? Sino que justamente, pero no porque sea voluntad nuestra, sino porque es así, Cima en Corto lo que hace es mostrar la diversidad del cine que hacen las mujeres, ¿no? No hay un solo estilo, no se puede catalogar dentro de una sola etiqueta, ¿no? Entonces hacemos sesiones de cine más documental, de películas más reivindicativas, de comedia, de género de terror, etcétera, ¿no? Entonces ese es uno de los rasgos de este proyecto, ¿no? Que no es solo cine de mujeres así, sino siempre unido transversalmente con otras temáticas o preocupaciones y así. Pues os hemos llamado a Cima y a ti como docente por una cuestión numérica. Igual que la sociedad en porcentaje no es normalmente un 50-50, casi nunca, pero unas veces con el sesgo hacia la mujer y otras veces con el sesgo hacia el hombre, porque en educación el sesgo está al revés y tampoco llamamos la atención. En infantil y en primaria, el mayor número somos docentes mujeres. No contamos nuestros propios relatos, son contados por varones, pero queremos a los varones en las aulas. Entonces, este año estamos precisamente con el Festival Internacional Iberoamericano del Corto, Proyecto Guillén, de un maestro y de un director, porque queríamos sensibilizar justo por lo contrario, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los docentes y desde el punto de vista de mujer, hemos estado dándonos cuenta que el corto, a ver qué te parece la idea que nos ha surgido con esto de la celebración del día más corto. En el confinamiento, la salud mental nos ha venido, gracias a Dios, por la cultura y, sin embargo, nos está apoyando. Eso lo estamos haciendo, gracias cultura, volver al cine, estamos en ello. Pero nos hemos dado cuenta de que vienen las Navidades. El confinamiento primero nos pilló desprevenidos. Y cogimos series, cogimos largo, nos pasábamos recomendaciones, pero ahora viene una Navidad donde el problema es que decidimos nosotros cuánto vamos a poner el pie en la calle y cuánto no, con quién lo vamos a poner y con quién no, quién va a estar en casa y quién no. Es de nuevo un confinamiento, pero como con otra connotación diferente, donde somos nosotros los responsables. Y entonces hemos pensado, ¿qué te parece si animáramos
ya que empieza el 21 de diciembre, como dice Edu Cardoso, además de la lotería, ¿por qué no empezamos las Navidades con el día más corto? A que las familias se organicen quedadas con corto. ¿Qué pasaría si en una casa, en vez de ver una serie, que tenemos que ir enganchando y que no todos tenemos los mismos tiempos de atención y las mismas ganas, ponemos una programación de corto, un corto o varios cortos, y luego hacemos cortoforum en familia que puede ser a través de pantalla. Tu hermano puede estar en otra punta del mundo y podemos quedar igual que estamos quedando con una quedada. ¿Qué te parece que podría aportar? Pues me parece fantástico porque los cortometrajes normalmente no son solamente la primera oportunidad que tienen los cineastas de adentrarse en el mundo del cine como profesionales, sino que son normalmente, o desde mi punto de vista, deben ser espacios de experimentación, de atrevimiento, de contar lo que más nos preocupa a los artistas o a los cineastas, ¿no? Y entonces muchas veces en los cortometrajes se encuentran historias, se encuentran personajes, se encuentran modos de narrar que luego no alcanzan tan fácilmente el mundo del largometraje. Entonces es una buena oportunidad de ver cuestiones que se tratan con cierta profundidad, cuestiones que son a veces más polémicas o que abordan temas que no son los típicos y tópicos de las películas que se suelen ver en familia. Y además en un formato más reducido que permite también pues una agilidad, ¿no? que un largometraje pues no tiene, ¿no? Y luego hay otra cosa que también, por ejemplo, encima en cortos siempre insistimos, porque nosotros hacemos programas, por ejemplo, 4 o 5 cortos juntos, y es la posibilidad de ver varios cortos unidos, cómo se establece un diálogo entre las distintas piezas, ¿no? Cómo de alguna manera se está configurando también un discurso, aunque sean películas que se han creado de manera independiente. Cuando las colocas juntas en un determinado orden, estás también creando nexos y conexiones que ayudan mucho también a la reflexión sobre las cuestiones que abordan dichas películas. Bueno, pues como eres programadora te vamos a poner unos deberes. Y recuerdo en el festival, bueno, en 3D Wire en Segovia, un año que nos invitaron, y vino un programador maravilloso francés y habló sobre la programación infantil en corto. Y entonces nos abrió mucho la mirada porque dijo que los cortos que se programan normalmente en los festivales para la parte infantil tienen otros ritmos, otros tiempos, otras estéticas, otras maneras de contar, otra forma de entrar en el audiovisual y en las historias que no es la de la multinacional. Entonces, yo te voy a pedir como programadora y como programadora de CIMA, porque le hemos pedido a los demás que nos hicieran bueno, Edu Cardoso nos va a hacer sus 10 mejores cortos del año. Y a Fernando Bonelli le hemos pedido que nos haga su lista de cortos de su programación familiar. Pero sí que te pediría que, o bien tú o encima, nos hicierais, por favor, una programación de esos cortos que podemos ver en familia, como bien has dicho, o sueltos o piezas juntas que hacen un relato donde, al durar poco, lo que gana es el tiempo de conversación. Porque cuando vemos una pieza corta, nos queda mucho más tiempo para conversar. No estamos cansados, queremos, y la historia nos ha llamado, nos ha atrapado, porque te acaba atrapando exactamente igual que te puede atrapar un largo o una serie que te enganchas. Entonces, de alguna manera, creo que las mujeres en familia tenemos este confinamiento que encontrar ese tiempo para sentarnos con nuestra familia, no solo para cocinar, sino para podernos sentar en la sobremesa con ellos, con la mantita y disfrutar todos juntos de ese tiempo de ver algo juntos y poder hablar, porque las miradas de todos nos enriquecerán desde puntos de vista distintos. Y en vacaciones de Navidad ya empiezan a circular los chistes de la abuela y de la madre que está todo el día cocinando o haciendo, y podemos darle la vuelta. A lo mejor podemos reivindicar el sofá y la mantita para todos, y con la madre también, y con la abuela también. Muchos o pocos. No sé cómo lo ves. Sí, pero ¿queréis que os los diga ahora? No, No. Quiero que nos cuentes cómo te parece la idea y si podríamos apoyarla. Y luego sí, claro, nosotros, o sea, de hecho ya en nuestra web ya tenemos todo el catálogo de cortometrajes que hemos programado encima en corto.com y están organizados por temáticas y por géneros y así, entonces
A partir de ahí yo puedo elaborar con mis compañeras, con Sara Bamba, Patricia de Luna y Irlanda Tambascio, que somos un equipo que organizamos este proyecto, podemos pensar cuáles serían los idóneos para allá, dices, para estas vacaciones. Pues tú imagínate, o sea, vamos a poner la imagen. La imagen es toda la familia, la madre incluida, sentada con la mantita, con los dulces de Navidad y viendo qué cortos, una pieza sola, unas cuantas piezas que hacen otro relato. El orden hace también mucho en esa manera de encajar. Bueno, que sería el regalo que hacemos, ¿no? Como docentes, madres, mujeres, a ese género persona que necesitamos todos debatir, porque creo que es importante que escuchemos las historias del otro, siempre, en cualquier situación. El género persona no solamente es hombre y mujer, sino toda la inclusión, todos los problemas que hay, todas las maneras distintas de contar. Y como bien has dicho, yo creo que el corto nos da otra estética y otra ética, que a veces los largos están más determinados por la industria o por el consumo o por la multinacional o por otros debates, ¿no? Y el corto permite, aparte, los experimentos de juego por el juego, como muy bien has dicho, o sea, estamos jugando con el audiovisual. Entonces, desde nuestra ayuda de cine y educación, lo único que haremos será, vamos a ver si somos capaces de ver más cortos estas Navidades para hacer más corta la situación de confinamiento y más larga la situación de disfrute de ese tiempo que tenemos, y que en el segundo y tercer trimestre os pediremos colaboración y poder contar con vosotros para que en el aula ya sí que podamos hacer programaciones, igual que estáis haciendo programaciones una vez al mes, pues igual podríamos hacer una programación al mes de un algo que desde CIMA sugerimos para las aulas y que se pueda trabajar. Porque además Jesús, como es vicedirector de un instituto donde todo lo recogen y tienen además maquillaje, bueno, tienen mucha parte artística y tal, seguro que se nos ocurren cosas que podremos transmitir, si os parece bien, que para que no se quede en un día más corto y nada más. No, la familia participa, CIMA participa, las aulas participan y volvemos a la tribu que educa. No sé si desde CIMA se te ocurre alguna otra idea o alguna otra cosa que podamos lanzar con esta parte del corto. No, me parece fantástico que podamos hacer un nexo CIMA-escuela, que ya existe, y hay gente que está trabajando en esa línea dentro de la asociación, que es muy diversa. Y nada, y yo feliz de participar y de colaborar, y yo también soy madre además, o sea que tengo hijos además de distintas edades, con lo cual siempre es difícil encajar la programación en casa, es más difícil que en las salas de cine. Ay, pues esos son tus deberes. A ver si soy capaz de hacer una programación de corto y nos la contáis. Vale, pues hablaré con ellos, hablaré con ellos, a ver, así conseguimos una cosa. Nosotros te aseguro que con el corto de Conversaciones con un mono hemos triunfado. Acabamos de hacer el estreno en noviembre y es un corto que creemos que triunfa, en donde se pone y da lugar a muchos tipos de debate, ¿no? Dentro de esa tribu que educa, en familia o fuera de la familia, porque además como ha dado lugar a otro encuentro con el autor del libro Robots de Cine, que es Jordi Ojeda, pues amplía un montón de posibilidades. Bueno, pues ya tienes dos deberes, uno como programadora y otro como madre. Y el continuará de la Carta de los Reyes Magos, que si os parece se piensa para el segundo y tercer trimestre de este complejo año escolar, para que los ministerios tanto de Cultura como de Educación, como de Ciencias, se den cuenta de que la educación sin artes es una educación muy coja para la sociedad, que la que nos saca de la pandemia es la cultura y la educación. Entonces, bueno, pues que ellos nos digan un poco a ver si quieren retomar el diálogo para que todo esto salga adelante. Así que muchas gracias por participar. Nada. Gracias a vosotros por contar con CIMA y por hacer este trabajo tan importante que hacéis. Pues nada, muchas gracias. Encantado. Encantada, Jesús y Mercedes. Hasta la próxima. Bueno, ahora vamos a aprovechar este maravilloso corto que desde aquí recomendamos mucho para todos los amantes del cortometraje, pero especialmente para los que nos dedicamos al mundo educativo. El monstruo invisible de los hermanos Fesser, este cortometraje que está comenzando a ser premiado y que une cortometraje con temáticas a tratar dentro del mundo educativo y tratar el tema del desarrollo sostenible y de la conservación de este planeta que tanto estamos
atentando contra él, entre todos, y que debemos cambiar porque el cambio climático es algo que está ahí, con otro proyecto educativo que a su vez se ha basado mucho en el trabajo en muchos centros de España a través de la alfabetización audiovisual y que está coordinado, dirigido por nuestra amiga Inma Contreras. Es el proyecto Reaprovechalo, que han hecho una labor increíble, que continúan en la brecha. Mercedes, ¿conectas con Inma? Buenos días, Inma. Hola, buenos días. No te hemos traído por casualidad, te hemos traído porque queremos reaprovecharte. Es decir, vienen las Navidades y es una época en donde la sensibilidad, desde el punto de vista de docente, de mujer, de persona activa en el cambio social, y intentando que la transformación del futuro quede en las manos de los alumnos que van pasando por tus manos. ¿Qué es lo que te llevó a iniciar el proyecto Reaprovechalo? Pues en principio fue la casualidad al ver un artículo en el que se hablaba de la barbaridad de alimentos que se desperdiciaba habitualmente y me pregunté si seríamos capaces de hacer algo con esa situación porque vamos, me parecía una barbaridad el hecho del impacto medioambiental que eso tenía y del impacto, digamos, a nivel, ¿cómo decir?, a nivel ético, porque habiendo tantísima gente que no tiene acceso y no tiene ni siquiera lo mínimo e indispensable, nosotros estábamos desperdiciando comida y tirándola como una cosa que no tenía mayor importancia. Entonces, me pareció interesante abordar el tema a partir de esa lectura. Y a partir de eso, pues con mis chavales, pues empezamos a desarrollar una campaña para intentar crear conciencia en la gente para que fueran, porque es que, o sea, quiero decir, sabemos que existe ese impacto medioambiental, pero pensamos más en el plástico, pensamos más en los coches o pensamos en cualquier otra cosa, excepto en algo tan habitual como la comida. Pero estamos en Navidades, unas Navidades muy especiales, donde la cola del hambre ha vuelto a nuestro país y el corto recién premiado de los hermanos Fesser es como Vinta, otra, no solo es la gran idea que tuvo en aquel momento que nos regaló en las aulas, sino que creemos que esos basureros ahora de alguna manera nos ponen la piel de gallina cuando pensamos que lo tenemos aquí al lado, allí y en una cosa mundial. Entonces, lo bueno que tuvo tu proyecto, aparte de otras las cosas habituales que pueden tener un proyecto en aula que sensibilizan, fue la parte audiovisual y de compromiso activo en la sociedad. ¿Cómo diseñaste tú esa idea para que ellos tomaran conciencia de las redes sociales y de que la imagen tenía mucho que decir para sensibilizar a otros de su edad? A mí me parece importante, por supuesto, trabajar la imagen y el medio audiovisual porque realmente el lenguaje hoy en día es ese. Es decir, hoy día el que no controlen exactamente cuál es el complemento, no sé cuánto en lenguaje, pues quizás sea lo menos importante. Pero sí que es importante el utilizar bien el lenguaje y el utilizar también bien el lenguaje visual y audiovisual. Entonces, me pareció que era importante el acercarnos a las redes porque realmente es el mundo que ellos viven fuera de la vida real, están en las redes, o están en su TikTok, o están en Instagram, o están en... ¿vale? Entonces, me parecía importante el generar, digamos, de alguna manera que eso pudiera, ¿cómo decirlo?, pudiera enganchar por ahí con gente de su edad, porque no es lo mismo que te lo diga yo, que dice, bueno, pues sí, tú eres una profe, nos tienes que decir una serie de cosas, es como que, entre comillas, nosotros estamos obligados a decir, a mantener un determinado discurso, ellos están, sí, de alguna manera determinados o obligados a escucharlo lo mejor que puedan y a tragárselo. Entonces, digamos, el intentar convencerlo, pues era, digamos que tuvo su aquel, pero ellos cuando estaban convencidos, cuando veían que realmente eso tenía sentido, se animaron muchísimo porque decían, contra, pues es verdad que podemos hacer algo y eso me parece muy importante. Entonces ahora yo quiero ver esa cara de emoción tuya cuando me hablas de las abuelillas. Quiero decir, ¿qué supuso el encuentro con las abuelas, con las recetas, con las madres? Eso, buscar cómo reaprovechar, qué historias salieron. Cuéntanos alguna pincelada, alguna anécdota o algo que tengas ahí de esa parte tan emocionante. Ese encuentro fue muy bonito porque
porque fue completamente, ¿cómo decirlo? Fue completamente voluntario. Ahí fueron los chavales que querían ir y porque fue justo antes de Navidades, hace ya unos años, pero bueno. Y justo antes de Navidades yo les dije, oye, mira, he conseguido que nos abran aquí las puertas, que podamos estar con unos chavales, o sea, que podamos entrar los chavales y hablar con los abuelillos de esta residencia. Y bueno, pues realmente vinieron los que realmente les apetecía y les importaba y se habían convencido, que fueron bastantes del curso. Era un curso pequeño, pero aún así fueron bastantes del curso. Y fue muy bonito porque claro, ahí había gente con todo tipo de situaciones, digamos, había gente que estaba un poquito más perjudicada que otra cosa, pero aún así el ver a chavales, el que alguien se interesara por ellos, que en realidad es lo que más me parecía importante, el que ellos fueran, entre los chavales fueran conscientes de que no estaba todo puesto como están habitualmente. Quiero decir, para ellos todo es, le doy al interruptor y tengo luz, o abro el frigorífico y hay comida, o hay, en la gran mayoría de los casos, al menos en ese momento y en ese grupo de alumnado. Pero aún así, para ellos era pues eso, alucinante algo tan normal para ellos como el comer chuche, que no hubiera chuche, porque dices, es que los chuches con suerte es que puedan masticar un trozo de regaliz, y eso es con mucha suerte. O el ver cómo el concepto de Navidad era completamente diferente. Pues como ellos, claro, para nosotros es muy habitual tanto el tener dulce o el tener comida rica es una cosa bastante más habitual que para nuestros abuelos o para sus abuelos. Y claro, para los nuestros ya no te cuento, que estaban en plena guerra y, en fin, una situación. Entonces para ellos era muy sorprendente y ese encuentro pues fue muy bonito porque para ellos era la sorpresa, era la emoción, era la risa, porque claro, también había veces que le preguntaba, bueno, ¿tú qué, yo qué sé, cómo hacías para reaprovechar la comida? Y te saltaban por la esquina del muelle. Entonces, claro, era todo, fue como un compendio de emociones muy chulo y los chavales lo valoraron mucho porque, claro, era una manera de trabajar diferente, pero es que además era una manera de acercarse a la realidad también diferente para ellos. Bien, pero entonces tú dices, hace unos años, sabes que nuestro lema siempre es que la educación son 365 y que todos los días del año hay que hacer educación, pero yo diría que no solamente son 365, sino que todos los años suman y que un proyecto que se llama Reaprovechalo y que tenía todo esto, por casualidades de la vida que podían no haber sido gratas como son ahora la pandemia, podemos reconvertir y hacer un encuentro y un momento distinto cogiendo tu proyecto que unió a mucha otra gente y cogiendo lo que acaba de ganar el primer premio en la parte del audiovisual y junto hacer una mezcla y le ponemos una etiqueta, que es, ahora te vamos a sacar la emoción negativa, esa que sale la rabia, educación no sin artes. ¿Qué piensas del currículum que no contempla todo esto? Pues, sin decir palabrota, lo voy a intentar. El problema de este país es que tenemos siempre lo mismo, da igual el color del partido político que haya, que quiere dejar su impronta y no solo no contempla el que el profesorado de alguna manera esté ahí presente, sino que hay una serie de burócratas o de guruses o de yo que sé qué gente, porque la verdad es que llega un momento en que ya no sabe uno con quién están contando para hacer tanto despropósito, pero de una manera sistemática y de una manera constante, cualquier reforma educativa al final nos machaca a los de arte, a los de las asignaturas artísticas, tanto música como dibujo, siempre salimos perdiendo en cualquier reforma artística. Me parece, bueno, pues deleznable como muy poco, me parece que no ser consciente de la realidad que tenemos ahora, de la realidad en la que los niños están metidos en TikTok y están jugando con sus datos, están jugando con absolutamente con todo y se lo están llevando de calle y los chicos están exponiendo su imagen y los chicos están creando una serie de imágenes que no saben a dónde van a ir a parar, que los chavales no tienen una cultura o cada vez tienen menos cultura como nos descuidemos, ¿cómo decirlo? De la apropiación, para ellos es muy normal, o sea, una cosa es que yo coja un cuadro de Velázquez y lo mute y le ponga una mascarilla y me haga mi propia versión de COVID art, y otra cosa completamente distinta es que yo
coja tu trabajo, coja tu fotografía y me la apropie porque me da la gana y quiero y puedo y ya está. O sea, hay tantas implicaciones y es tal la barbarie de no tener en cuenta que las asignaturas artísticas son algo más que hacer dibujitos, que, bueno, en fin, no sé, me resulta pues triste, penoso y falto de sentido común y de cultura y de todo. Y nosotros somos un país en el que la cultura, oh sí, 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 nosotros tenemos muchísimos pintores y Menganito ha ganado el premio de no sé cuánto y Zutanito en la historia tal. Sí, sí, se nos llena la boca con eso, pero a la hora de la verdad, nosotros no necesitamos solo pintores y gente de la que se le llene la boca a los políticos. Lo que necesitamos es gente que sea capaz de consumir una cultura y de crear una cultura en un futuro próximo. Y necesitamos gente que no sean borregos adocenados, y para eso el sentido crítico que se potencia al trabajar la imagen desde las asignaturas de artísticas, digamos, pues claro, pues lo echamos, claro, supongo que a los políticos es lo que les interesa, borregos que no piensen y ya está. Entonces, dejando tu mensaje de enfado de educación no sin artes, vamos a, si te parece, a dejar un mensaje final navideño medianamente positivo. Como estamos con cine y con educación y con imagen, ¿qué te parece si los que te han precedido han ido hablando de la posibilidad de que hagamos corto en familia, que las madres se sienten y tal? Que retomemos tu manera de abordar el desperdicio alimenticio en un año muy crucial para saber qué es lo que tenemos y cuánta gente no la tiene y cuánta gente no la va a tener en fecha próxima. Entonces, el retomar, reaprovechalo, no es reutilizar un proyecto, es volver a poner en valor que la educación son muchos días, muchos años y mucha gente educando y pensando. Entonces, ¿por qué dirías tú que la gente, las familias incluso, se pueden meter ahora en estos días a ver el proyecto de Reaprovechalo y qué podrían encontrar? ¿Por qué deberían de juntarse y hacer algo relacionado con audiovisuales? Pues porque están creando recuerdos que van a ser imborrables. Y en un año en el que los recuerdos que tenemos muchas veces han sido terribles y han sido tristes y estamos todo el rato con la congoja aquí, el crear recuerdos que sean de calidad, del rato que ha estado en familia y decir, bueno, pues ya está, más allá de hacernos un selfie, podemos estar un rato creando nuestro propio pequeño cortometraje o viendo tranquilamente en plan sofá, mantita y cafelillo y creando eso, emociones de calidad que nos sirvan para arroparnos, porque el futuro que viene no parece demasiado halagüeño, parece también bastante incierto. Entonces, en ese sentido, por un lado, y por otro lado, el hecho de retomar la idea del reaprovechalo, pues claro, yo es que, ¿qué voy a decir? Sé que yo, en fin, soy, entre comillas, la madre de la historia esta. Entonces, a mí me parece que es una manera de educar para el futuro y de conseguir que de una manera muy normal, que venga, pues vamos a meter la comida que ha sobrado un pero vamos yo qué sé, este pollo que ha sobrado, pues vamos a hacer una ensaladita o vamos, no sé. Es también una manera de crear momentos de calidad entre la gente, porque, o simplemente decir, venga, pues tape para todos los que hemos venido y ya está, y que se supone que no deben de ser muchos, pero miedo me da mi pereza esta. Entonces, cerramos ya con el último mensaje, Educación 365, pero educación no sin artes. Yo quisiera que incidieras un poco en lo que tantas veces hemos hablado y en todo lo que estamos apoyando desde el confinamiento, que es que la salud mental nos ha venido en gran parte por la cultura y que sin esa evasión y sin esos tiempos y sin ese meternos a la ópera, al concierto, al museo, que ahora se puede hacer online, perdemos mucho de la construcción de persona que somos. Tú, desde el mundo del arte, ¿qué dirías que está aportando ahora mismo la cultura y toda la parte artística a la salud mental y a la salud social? A mí me parece que la cultura ahora mismo es el almohadoncito sobre el que estamos descansando. Yo hablaba con los chavales y me decían, es que yo en el confinamiento lo único que hacía, había chicos que decían que lo único que me ayudaba a salir de esa situación era el poder escuchar música.
o los chavales que tenían de bachillerato de arte me comentaban, dicen, no, es que nosotros, dice, es que estaba bloqueada y lo que peor llevaba era estar bloqueada porque no podía soltar, no podía exudar, estaba como, no podían expresarse. Entonces, tanto a nivel de expresión como a nivel de refugio, las artes son, vamos, la piedra angular. Y en esta situación creo que nos están dando muchísimo cobijo y nos están dando muchísimas posibilidades de un ocio creativo o de un ocio, digamos, que nos resulte balsámico, porque cuando la gente pone las noticias, yo pienso en mi madre con 82 años, ella escucha, pues ella sobre todo ve tele y lo único que le tranquiliza un poco no es ver la tele, obviamente, en el que te están diciendo que ha subido el número de contagios en no sé dónde, que han hecho una fiesta ilegal en no sé cuánto, que ha habido no sé cuántos sitios que se están confinando. A ella lo que le tranquiliza es cuando escucha la radio y escucha música. O sea, realmente las artes lo que nos sirven es como bálsamo. Y claro, a pesar de eso, se la sigue llevando como una cosa de tercera. Entonces, pues bueno, así no lo sé. Pues Jesús, yo creo que ya con Isma podemos poner el broche final porque nos ha puesto un bálsamo posible. Si como sociedad queremos, con todos los que han intervenido hoy en el día más corto, hagamos un mensaje corto a los políticos de, oigan señores, somos capaces de dialogar, de ponernos de acuerdo, de ver la importancia de la cultura y la educación, de pensar, de ser críticos y de crear momentos de calidad. Ahora en sus manos queda que nos escuchen y que realmente nos apoyen. Así que Jesús, es tu turno para despedir la tertulia del día más corto, la noche más larga, a ver qué gana al día siguiente, si es la noche, si es el corto, si es el día, si tenemos programación. Sí, desde luego desde aquí recomendamos seguir y participar en este proyecto tan interesante que es Reaprovechalo, tan necesario en estos tiempos que estamos viviendo, donde, como tú habías comentado, Mercedes, pues las necesidades están llegando a nuestras familias, a nuestros alumnos y necesitamos pues algo más, ¿no? Necesitamos valorar lo que tenemos, necesitamos valorar lo que hemos tenido, necesitamos entender que esto va a pasar y que tenemos que recuperar esa vida, esos abrazos que hemos perdido. Por ello recomendamos, como he dicho, seguir este proyecto, ¿no? Y apoyar también lo que es el mundo del cortometraje que tanto nos apasiona desde hace años y recomendarlo porque es un formato que tiene valor en sí mismo y que se adapta perfectamente al formato que tenemos en los centros educativos. Pues nada, despedir este especial dedicado al día más corto, a los cortometrajes, a este apasionante mundo. Pues nada, muchas gracias a todos. Pues Jesús, si te parece, la última palabra la va a poner Isma, porque los de artística, que están relegados siempre a la tercera y son las que hacen los festivales, cuando hay que hacer un festival o una exposición de pintura, los buscamos, que nos diga su último mensaje. ¿Cómo despedirías tú el programa de hoy y qué mensaje dejarías a la sociedad con la doble línea? A mí esto me lleva mal. A ver, pues yo solo diría eso, que sigamos valorando, que sigamos apoyando la cultura en todos los modos posibles, excepto yendo a conciertos de Rafael, por otra parte, que sigamos siendo un poquito conscientes de que hay que apoyar la cultura, pero también que tenemos que estamos en medio de una pandemia y que tengamos dos dedos de luces y que se puede eso, el formato cortometraje nos permite en el aula reflexionar sobre cuestiones diferentes en tiempos adecuados y fuera del aula nos permite, pues eso, el cambiar un poco de tercio y el cambiar de situaciones mentales, cosa que ahora mismo nos viene muy bien para eso, una especie de apoyo y de viga a la que agarrarnos un poquillo. Pues nada, muchas gracias a todos y esperamos que todo el mundo tenga su sofá, su mantita y su charla familiar.